Dios les bendiga a todos. El título del tema es ¿A dónde vamos? De manera plural. Acabamos de escuchar una alabanza ¿A dónde iré? De manera singular, personal, ¿a dónde cada uno de nosotros vamos a ir? Vamos a la luz de la Biblia, vamos a ver los lugares en que los hombres, a través de su fe, a través de sus obras, hablando también de los incrédulos, ateos, aquellos que no creen, a dónde van y qué es lo que hay antes de ir a ese lugar. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra, empezando en Santiago 2:20. Vamos a tener que hacer un pequeño repaso de algo que es importante. Las obras tienen que ver con la fe. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, si no hay obras, la fe es muerta, es lo que nos dice aquí Santiago 2:20. El 21, por favor. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, el punto importante sobre esto, la justificación viene por la fe, lo dice la Biblia con toda claridad, pero ese es otro tema. Vamos a ver que las obras tienen que ver con el juicio de cada uno de nosotros también. En Job 34:11 nos dice muy claramente que Dios va a pagar al hombre según su obra, dice, porque Él pagará al hombre según su obra y Él hará hallar conforme a su camino. Lo que nosotros hacemos es lo que creemos, lo que decidimos, y es importante entonces, por ahí un eslogan, las obras son amores, dice. Podemos decir que amamos al Señor, pero si no obramos, es que es de la boca para afuera. Y aquí dice que va a pagar conforme a lo que hagamos. Esdras 9:13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, aquí habla de malas obras, el caudillo, y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo nuestras iniquidades y nos dices tal refugio. Hay obras malas, hay obras muertas y hay obras vivas que son las de Dios y que son importantes distinguirlas para saber a dónde vamos, qué es lo que hacemos. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra. Hebreos 6:1 nos habla de las obras muertas. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos de adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Bueno, las obras muertas vamos a ver quiénes las hacen. También las obras malas, pues sabemos que vienen del maligno, del mal. Vamos a ir viendo algunos textos importantes. Mateo 23:33 nos habla de un juicio para los que son incrédulos, para los apóstatas, para los pactados con el ángel caído. Serpientes, generación de víboras, la serpiente mayor es Satanás. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Bueno, hay un juicio de la antesala, que es el infierno, para ir al lago de fuego. Y ese juicio, aquí lo maneja el Señor, hablando de los que hacen obras malas, que son los que van al lago de fuego. Dice, ¿cómo evitarán el juicio del infierno? Hay un juicio para ir al infierno. Y en el infierno hay diferentes tipos de castigo. No es lo mismo la gente como Mussolini, Hitler, muchos de los que han matado millones de personas, a alguna persona que simplemente no creyó porque no buscó y no halló. Hay diferentes clases de juicio. Y vamos a ver nada más un texto, hay muchos textos de esto, hermanos. Mateo 11:21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besabia, porque si en Tiro y en Sidón fueron hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Entonces hay diferentes castigos. Aquí dice que será más tolerable el castigo de Tiro y Sidón, porque ahí no hubo casi milagros,
y en los otros hubieron muchos milagros y no se arrepintieron. Así también al hombre que se le da mucho, dice que le va a ser exigido mucho. Y hay ministros de luz que no son del Señor y que están llamando a todos a la señal, que es un pecado de muerte eterna. El que se lo pone por engaño, se lo pone porque el diablo es el padre de la mentira, hace que vayan a un lago de fuego y va a tener un juicio del infierno y se va a ir a un lago de fuego. Eso es lo que aquel que toma, deserta, traiciona, no cree en el Señor, va a un lago de fuego. Vamos a seguir hablando de la mentira del diablo. Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de mentira, vamos a ver que aquellos que son engañados, el padre de nuestro Señor Jesucristo no lo es, porque aquí habla de Satanás, está hablando del diablo. Vuestro padre, el diablo sois, el mentiroso, homicida y padre de mentira. Está engañando a millones de personas, a millones y millones. Vamos a Ezequiel 28:19. Muchos de los que andan haciendo todo esto, hablando de los presidentes, gobernadores, etcétera, van a tener un castigo de una eternidad completa y después van a desaparecer junto con el padre de mentira. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás viene hablando desde el 14, etcétera, hasta el 19, va a desaparecer y van a desaparecer sus ángeles rebeldes, todos los espíritus, los demonios de él y todos los que hicieron pacto con él, hablando de los incrédulos, de los ateos y de los que pactan con sangre y con la marca. Van a tener primero una eternidad de castigo y luego van a dejar de ser, la muerte segunda que habla Apocalipsis 20:14. Entonces es importante el castigo para aquellos que son engañados por el diablo. Jeremías 17:13. Vamos a ver los que están escritos en el polvo. Dice en Génesis, hablando del pecado, le dice a Adán: al polvo volverás. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, los que no siguen al Señor, serán avergonzados, y los que de mí se apartan, porque no le siguen, serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Dice que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su vientre, dice en Juan. Entonces, hay algo importante: estos que están escritos en el polvo, como dice aquí en Jeremías 17:13, van a morir después de un castigo, ya sea regular o toda la eternidad de castigo para aquellos que acabamos de hablar, de los que no creen en el Señor. Ahora, los que creen en el Señor, que son del mundo, ahorita vamos a ver vamos al texto de 2:15 de primera de Juan, donde nos dice acerca del mundo: no améis al mundo, ni las cosas que sean en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creyente que no le sigue y que ama al mundo y que tiene su vida en el mundo, pero cree en el Señor Jesucristo, pero no le sigue y no es convertido, volverá al polvo. Quiere decir que será muerto después de tener un tiempo largo en un paraíso, que es el segundo cielo, y que uno de ellos, el ejemplo, es el ladrón de la cruz, que creyó en el Señor, y acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino,
Pero el Señor no le habló del reino, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no tuvo oportunidad de seguirlo al Señor, porque estaba siendo crucificado en la cruz junto con Él, y Él por sus pecados, por su maldad. Pero volvamos al punto importante, los salvos, Juan 8:35. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El siervo le llama al nacido en la carne, Gálatas 4, 22, 23, 24, eso léanlo en su casa. Dice que nace en Agar, la mujer, la sierva, entonces le llama siervo, no queda en casa para siempre, al creyente que no le sigue, por eso le dice que está escrito en el libro del polvo. El hijo es el que queda para siempre. Hay dos clases de hijo, ya lo hemos visto. El hijo adoptivo, el que tiene el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu de vida, habla sobre esto Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El creyente santo, el que tiene al Hijo, en Efesios 1:5, dice que son adoptivos, habiéndonos predestinados para ser adoptivos hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. El que tiene el Espíritu de Cristo es un hijo adoptivo. Quiere decir que va a estar en el reino y no en el paraíso. Y vamos a ver también a dónde van las almas de los hijos adoptivos y a dónde van el espíritu de nuestros huesos, de los adoptivos y de los perfectos. Tienen que ver con a dónde iremos, como dice, a dónde vamos. Dice, ¿a dónde iré? Dice la alabanza. Bueno, es importante que nosotros sepamos a dónde vamos. Dice que vosotros sois mis amigos porque hacéis las cosas que os mando, dice, y también les dice, conocen todas las cosas y saben a dónde van. Un texto de Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Y maneja también otro texto en donde conocen las cosas, ahí en el 15:15. Ya no os llamaré siervos porque me han seguido, porque entran al reino, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Lo que es el santo conoce que va al reino y que tiene que padecer por el Señor, tiene que morir y tiene que entrar a ese pacto de no poder comprar ni vender. Tiene que cuidarse porque sabe que hay un pacto que es de sufrimiento, de padecimiento, que el Señor decía, me conviene padecer mucho. A nosotros nos conviene para ir al reino padecer en estos tiempos, hermanos. Hay varios puntos importantes en todo esto. Vamos a ver Filipenses 4:3, los que están inscritos en el libro de la vida. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyo nombre están en el libro de la vida. Bueno, hay un libro, ya vimos el libro del polvo, escritos en el polvo. También hay un libro hablando de los que tienen y que están para ir al reino, el libro de la vida, que es el libro del Señor, que ahí tiene a los santos y que maneja el apóstol Pablo en Filipenses este punto importante, el libro de la vida. Vimos que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es diferente ser perdonados, el salvo es perdonado, pero no es librado. El santo es librado del pecado y de la muerte también. Bueno, dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ya lo hemos visto varias veces en los temas. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es él, no va al reino. Eso es lo que nos quiere decir la palabra.
Apocalipsis 13:8. Los que no van al reino y todos los que moran en la tierra le adoraron, hablando de lo que la adoración que viene a Alá y a Satanás, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bueno, hay algo muy importante. No están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No solo en el libro de la vida del Cordero, están escritos hablando del juicio del infierno. También hay un libro de las malas obras, como leímos, y que van a ser juzgados por ellos, por esas malas obras. Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí está lo importante, cuando menos el mínimo para entrar al reino de los cielos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hablando de el libro de la vida, no borraré. Hay algo importante, hermanos, los que están caminando, están siguiendo al Señor, están buscando ir al reino a través de la santificación. La santificación, todavía hay peligro de que se borre el nombre, su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Por ser engañados, por no haber crecido, por no discernir correctamente las cosas que están sucediendo, sobre todo en nuestra generación, hermanos. Queremos que el diablo no lo fastidie, no lo engañe, no borre el Señor su nombre en el libro de la vida para ir al reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dice que confesará el Señor el nombre de cada uno de los que vayan al reino como santos delante de su Padre y delante de sus ángeles. Por eso es importante que nosotros estemos hablando de lo que es estudiar, no solo la palabra a fondo, sino también las cosas que nos pone la serpiente como engaño. Dice que engaña a todo el mundo. El salvo es más fácil de engañar porque no quiere sufrir, porque no cree que él tenga que sufrir por el Señor, porque no le sigue. El que me sigue, dice, que no toma mi cruz y me sigue, no es digno de mí, por eso no es digno de su espíritu. Es importante que nosotros entendamos entonces que es grave, aún con todo lo que haya hecho en su vida el hombre, y se embarca, dice la palabra, que va a adorar sin tener una conciencia plena a Satanás, y se va a ir a un castigo eterno. Apocalipsis 20:6 nos habla de la resurrección de santos. Aquí hay que extraer algo importante. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en esos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, es importante, esa es la primera resurrección y es terrenal, porque nos dice la palabra que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, el 5:10 de Apocalipsis como referencia. Entonces, la primera resurrección es terrenal y es de los santos y de los perfectos. Pero la importancia de eso es que vamos a gobernar la tierra y después vamos a gobernar los cielos. Y vamos a tener otra vez una vida demasiado hermosa aquí en la tierra, 1000 años con el Señor. Y aproximadamente 500 años después, con el diablo suelto, ya hemos predicado sobre esto. Y el punto de partida de esto es que esa es la bendición, que todo aquel que sea vencedor, porque maneja al que venciere, dice. Y no borraré en el libro de la vida, dice. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces, la importancia, hermanos, es que vamos a recuperar una vida larga, terrenal,
jóvenes, porque no tendremos la maldición adámica de la oxidación de nuestras células, sin enfermedades, porque no tendremos la maldición en nuestro ADN, muchas cosas que el hombre no entiende y no sabe. Vamos a estar aquí de nuevo y tendremos familia diferente, con el ADN del Señor, con la sangre del Señor en nuestras venas, en donde no habrá muerte, dice, hasta que seamos arrebatados. Esa es la importancia de a dónde vamos los santos y los perfectos. Bueno, Hebreos 12, 22 y 23, vamos a ver que el Señor se llevó la cautividad, dice el Salmo 68, 18, y los santos y los perfectos que estaban en lo que es el exeno de Abraham, y que por fe los perfectos como Abraham, vamos a leer un texto de su obra perfecta acerca de esto, que están, dice la palabra, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. ¿Quiénes? Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes llegan ahí, no? Bueno, el 23. Y a la congregación de los primogénitos. Bueno, el santo está dentro de la congregación de los primogénitos, que están alistados en los cielos, plural, los segundos cielos. Ahí se alistan los santos, están en algún lugar en los cielos. Y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice el proverbista Salomón. Cuando muere el hombre, el espíritu de nuestros huesos vuelve a Dios que lo dio y regresa al perfecto para ser el yo en ese espíritu, para poder ir terminando de ser bautizados con los espíritus de Dios, para estar llenos de la plenitud de Dios. Ahí va el perfecto al monte de Sión, donde dice el 22, nos profetizaron hace 12 años aproximadamente que México era la puerta de los hijos de Sión, y a través de esta bendición que traemos del reino, queremos que muchos pudieran llegar a esa bendición completa de ser perfectos. Nos dice en el 2 de Santiago 22, creo que es el 22, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Viene hablando en el 21 de Abraham, dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Somos justificados por las obras. ¿Qué es lo que hacemos en obras? Porque las obras nos van a calificar y vamos a ver cómo vamos siendo calificados también. Dice Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y el 22 dice que fue una obra perfecta. ¿Por qué fue perfecta la obra de Abraham? Porque era su único hijo y lo tuvo ya muy anciano y se lo pidió, era lo que más amaba. Dame lo que más amas. Y no tuvo Abraham el que pudiera no ofrecerlo, porque creía que lo podía resucitar, lo fue a sacrificar. Y le dijo, detente porque sé que me temes, le dijo Dios. Bueno, esta obra perfecta, el hombre cuando quiere descubrir la voluntad de Dios, en el 1.9 de Efesios, nos pide lo que más amamos. Nada más que el hombre no quiere llegar hasta ese punto, porque a veces no quiere que le pida a su mujer o su dinero, porque así lo dice el 19:21 de Mateo, hablando del dinero, dice que lo demos todo para vivir por fe, porque el santo tiene fe de seguir al Señor, pero no lo da todo. El perfecto dice, vende lo que tienes y dalo todo, dice el 9:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
¿Y cómo voy a vivir? Bueno, dice, si Él tiene cuidado de las aves, el Padre, cuánto más de vosotros que soy de mayor estima. Pero no creen porque no han andado siguiendo al Señor de manera completa y van creciendo en la fe de seguir al Señor, que no es absoluta. Para brincar a la fe del Padre, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, agradar al Padre. ¿Cómo podemos vivir si doy todo lo que tengo? Es cuestión de valor, de fe, de carácter, etc. Vamos a la cuestión de las obras. Si vemos en Apocalipsis, en los primeros versículos, del 2 al 3, empieza a hablar de las obras de cada uno. Son 7 versículos que están ahí. Los podía yo ir leyendo, pero no quiero meterme en eso, simplemente tomarlos de manera superficial. Habla de las obras, y una de las obras de los salvos, en el 20:12 de Apocalipsis, y vi los muertos, grandes y pequeños, los salvos, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, hablando para los judíos, los santos judíos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, el punto importante, los santos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y aquí dice que otro fue abierto, que es el de la vida. Ahí van a ser juzgados los santos judíos, que van a entrar a la eternidad como santos y como perfectos. El remanente que se va a multiplicar con ADN adámico y que van a ser juzgados por obediencia, dice ordenanzas. Zacarías 3, creo que es 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, en el milenio, el judío que va a multiplicarse como la arena del mar, como las estrellas del cielo, también tú gobernarás mi casa, hablando de los cielos, los segundos cielos. También tú gobernarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Bueno, eso es para juzgar. Regresamos al 20:12, para juzgar a los judíos que sean santos. Pero el punto importante es que estos muertos que habla aquí la Biblia, los que duermen en el polvo, que no van a ser, como dice, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Entonces, van a ser juzgados por sus obras. Ahí dice al final del libro, y vamos a Corintios, primera de Corintios 3, 13 y 15. Hablando de los salvos, el apóstol Pablo hace referencia: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Hablando del salvo: y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15, por favor. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. El salvo va a ser juzgada su obra, y si fuere quemada, va a pasar, como dice aquí, como por fuego, o como por panzazo, como decimos cuando jugamos el béisbol, y se avientan de panza y se llegó safe de panzazo. Bueno, así el salvo va a ser salvo como por fuego. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. La santificación es un pacto de sacrificio, es diferente. Y el salvo va al paraíso, que no tiene vida eterna, y el santo y el perfecto va al reino de Dios, donde hay vida eterna para siempre, dice la palabra. Para que veamos que las obras tienen que ver con lo que hagamos de manera importante. El texto del
20:12 dice que fueron abiertos los muertos grandes y pequeños y los libros fueron abiertos, libros de las obras, ¿no? Entonces, los salvos le van a hacer, hablando de las obras, si son obras correctas, me llama obras muertas en el 6:1 de Hebreos, van a ser recompensadas como salvos, pero al final de cuentas, cuando muera él, va a morir con sus obras, ¿no? Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, el fundamento del arrepentimiento que viene siendo el agua, ¿en qué estoy bautizados? Bueno, en el bautismo de Juan. Bueno, aquí dice en Hechos 19:3, entonces dijo, ¿en qué pues soy bautizados? Viene hablando un poquito antes de Apolos. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les preguntó, ¿no? Díjoles, habiendo recibido el Espíritu Santo después de que caíste, y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y en el 3 dice, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Lo que estábamos leyendo en el 6:1 de Hebreos, para saber qué es el bautismo de agua, de arrepentimiento, obras muertas, de salvación, que no tienen vida eterna, y que esas obras son muertas porque al final, cuando ellos desaparezcan en los cielos junto con el paraíso, sus obras desaparecerán con ellos y serán muertas también junto con ellos. Las obras que ellos hicieron van a desaparecer porque el siervo no queda en casa para siempre. Es importante las obras vivas que tienen que ver con lo que manejamos en Filipenses 4:3, que los colaboradores como Clemente también tienen obras vivas que van a estar. Clemente va a estar en el reino, aquí lo dice Pablo. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Uno de ellos, Clemente, colaborador de él, cuyo nombre están en el libro de la vida. Va al reino Clemente con sus obras de vida. Por eso está escrito en el libro de la vida, hechas por el Señor, no por él. Los carnales, los siervos, hacen sus obras en su carne, pero también se ocupan de la carne, dice la palabra. Por eso no alcanzan a obtener el espíritu de vida, porque aman más el mundo. El amor de Dios no está en ellos. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Aquí habla de los santos, hijos de luz. E hijos del día, los perfectos. No somos de la noche, los incrédulos. Los que son de noche son los incrédulos. El lucero de la noche, Satanás, es la luna. Y maneja que ha sido puesta debajo de nuestros pies, hablando del 12:1 de Apocalipsis. Y de las tinieblas, dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El salvo cree que es hijo de Dios y que va al reino de Dios, y ese es el engaño de Satanás, porque no quiere saber nada de lenguas, que es el principio para que el Espíritu Santo pida por nuestra santificación y nos lleve a través de nuestra voluntad en cuestión de oración en lenguas, nos lleve al Señor y nos lleve a los poderes que Él da conforme a su voluntad, para que después el Señor nos santifique y Él nos quiera llevar al Padre. Ese es el camino espiritual. Con esto vamos a terminar, porque el camino espiritual empieza con las lenguas. Dice que 1 Corintios 14:2, que el Espíritu habla en misterio y nos lleva a la santificación, porque dice la palabra en Colosenses 1:26 que los misterios son para los santos. Es importante entonces que tengamos las lenguas. Dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos.
los misterios. Dice el 4:11 de Lucas, además como referencia, que los que están afuera para ellos no son los misterios. ¿Quiénes son los que están fuera? Los salvos que van al paraíso son los que están fuera del reino. A eso quiere decirlo. Para terminar, el punto importante, hermanos, Juan 3:6 dice que el que es nacido en la carne, carne es, y el que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Tenemos entonces, hermanos, que entender el camino a lo espiritual para poder ir a los cielos y no esperar que vengan los espíritus caídos en los últimos minutos de nuestra vida por nuestra alma, porque es el tiempo en donde es el último pleito del alma del salvo, y algunos pueden apostatar, así como el santo también puede ser borrado del libro de la vida. Bueno, el salvo es más fácil engañar y apostatar. Es importantísimo, queremos que el diablo no nos engañe, es la parte primordial de lo que queremos predicar en estos días, y que sepan a dónde va uno para estar sin temor. El temor viene, el miedo viene del diablo, y es lo primero que ha hecho para el hombre. Tienen un miedo terrible por la muerte, porque vienen los ángeles caídos por su alma para llevarlos al exeno de Abraham, no al infierno, porque el creyente, aún el salvo, no le pertenece a Satanás. La salvación es algo que dice el apóstol Pablo, un regalo de Dios, 2:8 de Efesios. Es un don, un regalo, la salvación. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede quitarle la salvación, solamente que usted, por voluntad propia, se deje engañar por Satanás. Hermano, despierte y sea inteligente, estudie bien todo lo que el diablo está haciendo en estos días, y no niegue al Señor, para que cuando menos vaya usted muchos miles de años a un paraíso. Y si quiere usted ir al reino, tiene que seguir al Señor, es importante. El texto que leímos del libro del polvo es aquellos que dejan al Señor, que no le siguen. Eso es lo que quiere decir dejar al Señor. Si te dice ven y sígueme, porque es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros, pero si no queremos seguirle, es que lo dejamos y estamos inscritos en el libro del polvo. Entonces, hermanos, es importante que entendamos a dónde vamos y qué es lo que queremos para nosotros. ¿A dónde iré? Dice el canto. Se pregunta la persona que ¿a dónde iré? Bueno, ¿a dónde vamos de manera plural, no? Pero ¿a dónde iré de manera personal? ¿A dónde voy? Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.